Bueno, muy buenas noches. En principio, con respecto a la lectura del manual de Paloma, en un primer momento, la verdad, la lectura me pareció un poco tediosa. Eh, Quizás por el tiempo en que fue escrita, pero a medida que iba desarrollando esta lectura me pareció interesante todos aquellos aspectos básicos e importantes que realmente siguen vigentes con respecto a todo el tema archivístico. Y hay muchas cosas eh, a medida de la lectura que pude evidenciar que van a seguir vigentes y que a la medida que nosotros podamos tomar estos ejemplos y aplicarlos a la vida práctica en el archivo, van a hacer mucho más fácil nuestra labor de archivista. Los aspectos, digamos, que más se destacan con respecto al manual, eh, digamos, Paloma maneja tres principales partes. La primera es la gestión documental, la segunda es la organización de un archivo de gestión y la tercera son casos prácticos. En cuanto a la gestión documental, en primer lugar ella plantea un concepto de archivo, de documento, de los diferentes tipos de documentos que se encuentran en un archivo, los valores que debemos darle a esos documentos, como es el valor administrativo, el legal o fiscal y el histórico, y lo que implica cada uno de ellos. Hace referencia también a las teorías o a la teoría de las tres edades de gestión documental, lo que nosotros conocemos como el ciclo vital de los documentos. Eh, y finalmente describe lo que es un sistema de archivo. En la segunda parte de este primer aspecto, eh, la gestión de documentos describe, en la gestión de documentos describe como la historia del término del record manager o gestor de documentos, su creación, su conservación, su destrucción o transferencia del archivo, las implicaciones en las oficinas de archivo en la actualidad y adicionalmente conceptúa sobre los programas de gestión de documentos y la estructura correspondiente y representativa de las fases del ciclo de vida de los documentos. Un tercer aspecto dentro de esto también son los documentos en las oficinas municipales, las clases de documentos, los detalla, los ejemplifica y indica los diferentes tipos de documentos que se pueden crear y se pueden usar según la función que desempeña cada una oficina. En un segundo apartado, sobre la organización de archivo de gestión, ella tiene cuatro aspectos que toca. Es cómo organizar un archivo de oficina, eh, en este primer aspecto plantea que los archivos deben ser organizados pensando no solamente en el presente, sino en el futuro, y que su organización será necesaria al usar algún método que involucre a todos los responsables de la oficina y no solamente al encargado del archivo. En la medida en que nosotros o se involucra toda la oficina, va a ser mucho más fácil el manejo del archivo, el control, el seguimiento y la recuperación de los documentos. En, digamos que ese es el planteamiento, y también resuelve que hay un plan de acción que debemos detallar. Y, y los documentos detalla de forma individual qué se va a hacer con cada grupo de documentos de apoyo y la documentación informativa auxiliar, los documentos sin vigencia administrativa y su procedimiento correspondiente de transferencia al archivo municipal. Adicionalmente, habla también sobre el grupo de documentos de consulta frecuente y su organización dentro de la oficina de archivo. En el tercer aspecto es la creación de un sistema de archivo. Refiere los pasos que debe seguir un sistema de archivo, como es la tarea de la identificación de las series documentales, la elaboración de los cuadros de clasificación, la ordenación física de los documentos, los instrumentos de recuperación de la información, la instalación y la importancia de la elaboración de normas que deben institucionalizarse dentro de la oficina, y el control de crear un sistema de control, eh,
y una evaluación de este sistema de control a través, ella lo maneja como unos índices para comprobar la eficacia de esos sistemas de archivo. En un tercer aspecto, toca los casos prácticos, ¿sí? Y presenta diferentes propuestas de archivos municipales en forma detallada y con características específicas. Plantea evidentes errores y sus posibles soluciones según el caso. Adicionalmente, ella nos expone como anexos el uso y la adaptación de propuestas de cuestionario de toma de datos de archivo de gestión, un ejemplo de normalización de formatos de material impreso y papel destinado a operaciones administrativas, así como un vocabulario básico y una legislación al respecto del tema. A mi criterio, este manual es un instrumento básico que se puede usar para reconocer fácilmente todas y cada una de las actividades y características que implica el trabajo de un archivista y las posibles consecuencias de las buenas o malas prácticas y decisiones con respecto a dicho trabajo. El uso de expedientes, el uso de carpetas, los archivadores, el tipo de archivadores, las series documentales, la identificación de las mismas, la elaboración de los cuadros de clasificación documental, los mecanismos de recuperación, de control de los documentos en las oficinas administrativas municipales, pero que en muchos de los aspectos que pudimos detallar dentro del manual aplica a cualquier tipo de archivo y que nos ayudaría mucho a mejorar nuestro desarrollo y nuestro trabajo. En conclusión, recomiendo la lectura de este manual con respecto a todos los aspectos técnicos que detalla y describe sobre la labor archivística. Sin embargo, hay aspectos de uso como los elementos físicos, instrumentos de control, uso de tecnologías, uso de sistemas de gestión de documentos y normatividad archivística que a la fecha ya no son realmente aplicables o que ya han tenido variaciones y se deben adaptar pues a la normatividad actual de nuestros archivos y a la normatividad obviamente de los países en donde nosotros trabajamos como archivistas. Eso sería mi participación en este foro. Muchas gracias.